Estimados escuchas de la comunidad del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, bienvenidos nuevamente una vez más a nuestra sesión de todos los jueves. Les saluda el maestro Alfredo Calderón. Esta noche tenemos una ponencia muy interesante que tiene que ver con los derechos humanos en los organismos internacionales. Y pues se engalana esta noche la maestra Marta Rebeca Gutiérrez Estrella. Maestra, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Y bueno, he de compartirles que con la maestra Rebeca, pues tengo el placer de ser miembros de la comunidad Chevening en México. Somos becarios del Consejo Británico y bueno, es un gusto que una Chevening esté en este espacio. Antes de iniciar, compañeros, voy a presentarles a nuestra ponente de esta noche, la maestra Rebeca Gutiérrez Estrella. Es actualmente especialista en alianzas estratégicas en el proyecto Con Justicia en México. El proyecto es implementado por DAI, Agencia de Cooperación Internacional, con la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. La maestra Gutiérrez colabora en el diseño, implementación, sistematización y evaluación de estrategias que permiten crear y fortalecer alianzas estratégicas en el sistema de justicia penal. Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, especializada en derechos humanos con maestría en derechos humanos en the London School of Economics and Political Science, LSE. Cuenta con experiencia profesional en organismos internacionales y en el gobierno mexicano que le han brindado entendimiento sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Previamente, en ONU Mujeres, coordinó los esfuerzos de los socios para implementar una metodología sobre los obstáculos para las mujeres en operaciones de paz. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajó en coordinación con autoridades federales y la sociedad civil para desarrollar un programa educativo en derechos humanos para policías. Asimismo, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó casos de tortura y uso de la fuerza de autoridades. Finalmente, ha trabajado con partidos políticos asesorándolos sobre equidad durante las elecciones. Maestra, pues bienvenida y el foro es todo suyo. Muchísimas gracias, Alfredo, y por la invitación y por esta ponencia. En efecto, tengo experiencia en derechos humanos desde distintas áreas, por lo que esta presentación va a estar enfocada a dar un panorama distinto del que conocemos de los derechos humanos, un poco con el propósito de también en tener más claridad respecto de sus antecedentes y en la parte vinculada con los organismos internacionales, particularmente dar una vista general de lo que son básicamente Naciones Unidas y en un proyecto en específico en el que yo trabajé que refiere básicamente a la agenda de mujer, paz y seguridad. Entonces, sin más, les voy a compartir pantalla para poner la presentación. Y me dicen si la pueden ver. Perfecto, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues empiezo con una frase del secretario general que en su momento emitió para el Día Internacional de la Paz hace 2 años. Como familia humana estamos frente a una clara disyuntiva, la paz o el peligro perpetuo, y siempre debemos elegir la paz. Eh, Ahorita, de manera muy genérica, les voy a poner un video de respecto de lo que son los derechos humanos. Está muy interesante porque es conocer de manera general lo que implican. Digo, todos estamos familiarizados con ellos, también es una temática ya recurrente, internacional, pero voy a en ese momento a soltar la pantalla para que puedan ayudarme, por favor, con la proyección del video.
The idea of human rights is that each one of us, no matter who we are or where we are born, Perdón, creo que no entitled se to the ven los same basic subtítulos. rights and freedoms. ¿No se ven los títulos? A ver, un segundito. Ahí está. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. They are inalienable and universal. That may sound straightforward enough, but it gets incredibly complicated as soon as anyone tries to put the idea into practice. What exactly are the basic human rights? Who gets to pick them? Who enforces them? And how? Perdón, igual y podríamos ponerlos The en history español, creo que behind sería the más concept fácil of human rights. para la audiencia. A ver. Hay precisamente hay maestro donde dice, Ahí está. Muchas gracias. Empezamos Sí. entonces otro poquito desde el inicio. Sí, Muchas gracias. con todo gusto. The idea of human rights is that each one of us, no matter who we are or where we are born, is entitled to the same basic rights and freedoms. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. They are inalienable and universal. That may sound straightforward enough, but it gets incredibly complicated as soon as anyone tries to put the idea into practice. What exactly are the basic human rights? Who gets to pick them? Who enforces them? And how? The history behind the concept of human rights is a long one. Throughout the centuries and across societies, religions, and cultures, we have struggled with defining notions of rightfulness, justice, and rights. But one of the most modern affirmations of universal human rights emerged from the ruins of World War II with the creation of the United Nations. The treaty that established the UN gives as one of its purposes to reaffirm faith in fundamental human rights. And with the same spirit, in 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This document, written by an international committee chaired by Eleanor Roosevelt, lays the basis for modern international human rights law. The Declaration is based on the principle that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It lists 30 articles recognizing, among other things, the principle of non-discrimination and the right to life and liberty. It refers to negative freedoms, like the freedom from torture or slavery, as well as positive freedoms, such as the freedom of movement and residence. It encompasses basic civil and political rights, such as freedom of expression, religion, or peaceful assembly, as well as social, economic, and cultural rights, such as the right to education and the right to freely choose one's occupation and be paid and treated fairly. The Declaration takes no sides as to which rights are more important, insisting on their universality, indivisibility, and interdependence. And in the past decades, international human rights law has grown, deepening and expanding our understanding of what human rights are and how to better protect them. So if these principles are so well developed, then why are human rights abused and ignored time and time again all over the world? The problem, in general, is that it is not at all easy to universally enforce these rights or to punish transgressors. The UDHR itself, despite being highly authoritative and respected, is a declaration, not a hard law. So when individual countries violate it, the mechanisms to address those violations are weak. For example, the main bodies within the UN in charge of protecting human rights mostly monitor and investigate violations, but they cannot force states to, say, change a policy or compensate a victim. That's why some critics say it's naive to consider human rights a given in a world where state interests wield so much power. Critics also question the universality of human rights and emphasize that their development has been heavily guided by a small number of mostly Western nations to the detriment of inclusiveness. The result? A general bias in favor of civil political liberties over socio-political rights and of individual over collective or groups' rights. Others defend universal human rights laws and point at the positive role they have on setting international standards and
and helping activists in their campaigns. They also point out that not all international human rights instruments are powerless. For example, the European Convention on Human Rights establishes a court where the 47 member countries and their citizens can bring cases. The court issues binding decisions that each member state must comply with. Human rights law is constantly evolving, as are our views and definitions of what the basic human rights should be. For example, how basic or important is the right to democracy or to development? And as our lives are increasingly digital, should there be a right to access the internet? A right to digital privacy? What do you think? Muchísimas gracias por la proyección. De nuevo comparto pantalla. Entonces, como pudimos ver en el video, los derechos humanos son una temática bastante compleja, en gran medida, porque tiene una evolución constante y depende también del país o de la entidad en la que estemos haciendo referencia. Pero cuando queremos hablar de los derechos humanos, el antecedente que debemos de tomar en cuenta de Naciones Unidas es, por un lado, la Carta de Naciones Unidas, la cual se constituyó el 24 de octubre en 1942, que es el elemento que le da fundamento a Naciones Unidas. Y por otro lado, hacer una distinción entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esa se constituyó el 10 de diciembre de 1945, que básicamente es el documento del cual habló el video, el cual no puede ser puesto de manera obligatoria entre los estados. Entonces voy a entrar un poco en detalle en estos dos instrumentos. Por una parte, la Carta de las Naciones Unidas tiene como antecedente la Liga de Naciones, que se creó en 1919 por el Tratado de Versalles, pero realmente entró en vigor a partir de 1920. Un poco la referencia a la Liga de Naciones es básicamente el antecedente directo de Naciones Unidas, es decir, era un organismo internacional que también se había creado con el propósito de mantener la paz mundial, de garantizar la autodeterminación de las naciones y esparcir las ideas occidentales. Evidentemente también fue consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no fue eficiente para evitar una siguiente guerra que fuera devastadora con los efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y parte de la razón por la cual no se logró que pudiera tener éxito, a pesar de que tenía la misma intención que Naciones Unidas como la conocemos hoy, es que en ese momento los países que aceptaron formar parte de la Liga de Naciones, por un lado, no fueron todos, fueron a un aproximado de más de 50 países, pero la estructura y el diseño de los países en ese momento evidentemente era muy distinta de la de hoy en día. Muchos de esos países que la firmaron todavía eran países colonizadores y además no lograron incluirse increíblemente países como Estados Unidos. Y digo que es increíble porque precisamente el presidente Woodrow Wilson es el que estaba impulsando la creación de este organismo internacional y sin embargo no lo firmaron. Entonces quedó como un instrumento meramente político y que, si bien no tuvo un impacto real para evitar una siguiente guerra mundial, sí logró evitar ciertos conflictos, pero de manera muy mínima. En ese sentido, se crea después Naciones Unidas con el propósito de tomar en cuenta todo el aprendizaje de esta Liga de Naciones, buscando esencialmente conseguir la aprobación de los países y de las potencias en ese entonces como China, Rusia, Francia, el Reino Unido y principalmente Estados Unidos. Esta carta de Naciones Unidas, la que ya después se termina constituyendo, tiene los mismos propósitos de establecer los derechos y las obligaciones para los Estados miembros y determinar órganos y procedimientos de actuación que fueran mucho más esclarecedores de la Liga de Naciones. Algo también relevante es que este sí es un tratado internacional que busca determinar las relaciones entre países, no solamente en materia de paz, aunque ese es el objetivo principal, sino también situaciones que a lo mejor tienen que ver con salud, con alimentación, con desarrollo. El elemento esencial es la prohibición del uso de la fuerza y sobre todo el generar una soberanía igualitaria para todos los Estados miembros. El objetivo es desarrollar relaciones amistosas y que les permitan además tener una cooperación internacional. De ahí que no fuera nada más el único propósito la paz.
sino que también era lograr que entre naciones que tuvieran objetivos comunes pudieran tener también causas, acciones coordinadas para poder lograrlos de manera efectiva. Por un lado, si bien este documento da estructura a lo que es Naciones Unidas, Naciones Unidas lo que lleva en práctica es lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es la que vamos a ver más adelante, no tiene un efecto vinculante, no es un tratado. Y lo relevante de lo que hizo, lo que permitió conformar esta declaración tiene dos antecedentes importantes. Por un lado, la independencia de Estados Unidos con las 13 colonias en 1776 y por otro lado, la Revolución Francesa de 1789. Hay elementos esenciales de estos dos movimientos que conforman el contenido de esta declaración. Pues, por ejemplo, las aportaciones que se obtienen de la independencia de las 13 colonias, en esencia, son, por un lado, que todos los hombres son creados iguales y que todos cuentan con derechos inalienables. Aquí tenemos que recordar el contexto. Las 13 colonias buscaban independizarse precisamente de un gobierno que estaba tratando, bueno, que más bien coordinaba y dirigía las acciones de las colonias, que era el Reino Británico. Ellos al buscar esta independencia del gobierno británico, que básicamente lo que buscaban era no pagarles impuestos, deciden determinar que no tiene por qué haber una diferenciación entre reyes y súbditos. De ahí que esta situación se contemple como si los hombres son creados iguales. Hay una expresa mención a derechos particulares, como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de lo que ellos conocen como felicidad. Esta felicidad está entendida más bien como un tema de independencia financiera, por increíble que parezca. Los hombres crean estos derechos y las instituciones que van a proteger estos derechos contra una divinidad o un ser humano superior que está directamente enlazado con el tema del reinado, ¿no? Buscamos independizarnos directamente de personas que o bien son nombradas como una entidad superior o como si fueran emanados directamente de un dios. Los hombres tienen derecho a abolir o alterar cualquier mecanismo o sistema de gobierno que destruya la posibilidad de proteger y brindar estos derechos. Esto está muy enfáticamente vinculado justamente a que las 13 colonias están determinando de esta manera que no tienen por qué rendirle ninguna pleitesía, ninguna especie de atención particular a un rey. Por otro lado, las aportaciones que toma la Declaración de la Revolución Francesa tiene que ver con que los hombres se mantienen libres, iguales en todos sus derechos y sobre todo, un elemento esencial es la asociación política. ¿Por qué? Porque no nada más es que somos individualmente protegidos, sino que tenemos esta posibilidad de asociarnos para poder generar situaciones políticas que a lo mejor son distintas o son totalmente diferentes de una entidad superior. Aquí se empieza a reconocer lo que es el principio de soberanía que reside esencialmente en la nación. En este sentido, lo único que podría alterar el tema de lo que ahora conocemos como un tema de democracia o de poder en el pueblo es la ignorancia, la negligencia o el desdén, haciendo énfasis en este sentido que un poder superior no puede estar por encima de lo que se conoce como una nación. Ahora, en estas dos categorías de elementos, tanto de la Revolución Francesa como de las 13 colonias, todo el tiempo hace una referencia a hombres. Y en función de esto, el siguiente video que les voy a mostrar es la importancia de la participación de Eleanor Roosevelt para también hacer inclusivo este tipo de todos los derechos, también a las mujeres. En ese sentido, les pediría por favor si pueden compartir el video. Muchas gracias. Creo que se van a generar en automático en español, pero a ver si quieres.
¿Probemos? Sí. ¿Tú puedes escucharlo? No, yo no lo escucho. Because of her Disculpen, una falla técnica. Procedo a ponerlo de nuevo. Muchas gracias. Ahora sí. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. After the Second World War and the Great Economic Depression, there was a spirit to think, what can we do to ensure that this kind of situations will never happen again? Because of her travels during the war in England, during the Blitz in the Pacific, while the Pacific is being bombed, her connection to the people of the world is so complete. After FDR dies, there are many efforts to get Eleanor Roosevelt to run for the Senate, and there's even some thought that maybe she should run for vice president. The one position she is excited about that she accepts is when Harry Truman offers her a membership in the delegation, the US delegation to the United Nations. It was such an opportunity to build a movement for peace and for human rights. She was very aware of being almost ostracized by the men, not part of their conversations. And the irony is, when she is asked to go into the committee that writes the Universal Declaration of Human Rights, they think that's going to be a social committee of no interest, but it then becomes one of the most important committees. Eleanor Roosevelt, being a woman who was very strong with democratic ideas, and she was really key on the draft of the Declaration of Human Rights. I now open the meeting of the drafting committee of the Commission on Human Rights. One other person that was such a big influence on Eleanor Roosevelt was India's Hansa Mehta. For the Universal Declaration of Human Rights, it was Hansa Mehta who said, "Excuse me, Mrs. Roosevelt, if you say all men are created free and equal, around the world it will be all men, women not included." And so the words were changed to all human beings. That small change has had a tremendous impact. Women will be included everywhere. All human beings, men and women and children, have these rights. It says that these rights of the people are not because you are from some geographical region, because you have from some culture or some religion. It's just because we are human beings, just because we exist, that we are entitled to those rights.
The real change which must give to people throughout the world their human rights must come about in the hearts of people. Their ability to work together, to negotiate across all their differences, is really what made the creation of the Universal Declaration of Human Rights possible. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms, and to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations. And it's particularly fitting that here tonight, the person who's been the leader in this movement, assisted though she has been by many others. I refer, of course, to Mrs. Roosevelt, the delegate of the United States. It's one of the most significant moments in world history. The Universal Declaration of Human Rights is the beacon for the future. We will ensure that this Universal Declaration will be the light that shines and will guide how we relate to each other. If we observe these rights for ourselves and for others, I think we will find that it is easier in the world to build peace. Muchas gracias. Todo gusto. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, justo lo relevante de esta declaración, ya con la participación de Eleanor Roosevelt y del movimiento de muchas organizaciones feministas que hicieron presión para que hubiera un reconocimiento que quizá no está expreso en el sentido de que tuviera que haber una diferenciación entre hombres o mujeres, pero el simple hecho de que no se hiciera una mención específica de hombres, sino de todas las personas, hizo que se contemplaran los derechos de una manera totalmente distinta. Hoy en día para nosotros está completamente sobrepasado, rebasado ese debate, pero en ese momento era una instancia necesaria para tener un efecto político. Incluso hoy en día sobre la declaración, y en ese momento también se discutía sobre si quería o no una mención específica, por ejemplo, a comunidades indígenas. La realidad es que el simple hecho de mencionar que eran personas ya permitía el análisis y el debate de lo que hoy se constituye pues una atención a también las minorías, a reconocer las particularidades de las personas. Y algo que también está muy en debate en el tema de derechos humanos es justamente esta diferenciación en cómo se entienden los derechos en el occidente, cómo se entienden en el oriente, cómo se entiende, por ejemplo, para Asia y demás. Pero lo relevante ahorita es comentar que la declaración, si bien tiene un contenido relevante para el desarrollo de las personas, no es un tratado internacional, los países no están obligados a cumplirlo, en ese sentido no es vinculante. Pueden firmarlo y aceptarlo, pero eso no significa que pueda rebasar más allá de ser una carta de buena intención. Los derechos finalmente se determinan sin distinción de raza, de color, sexo, idioma, religión, etc. No hay una predisposición, tampoco hay un tema de diferenciación con respecto a propiedad o nacimiento, particularmente el tema de la colonialización, que tampoco, digamos que eso es un elemento esencial, o sea que las colonias siguieron existiendo mucho tiempo después de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces lo que se buscaba era justamente hacerlos incluidos o incluyentes, aunque tampoco hubiera una mención sobre derechos económicos y sociales. Está muy minimizado ese tema, pero se encuentra como un compromiso más bien político que permite la salvaguarda de los derechos humanos por parte de los estados. En ese sentido, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos forman parte de lo que se conoce como la Cartilla Internacional de Derechos Humanos. A su vez, también se contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos también son tratados, por lo tanto son vinculantes y hacen justo
tratan de ahondar en la temática en las que la declaración solamente hace una mención mínima, que es justamente el atender el tema de la colonización a través de los derechos civiles y políticos y atender el tema de estas diferencias entre los países por los temas económicos, porque necesariamente hay que reconocer que hay países que tienen una potencia económica y militar, material muy distinta de otros. Los órganos principales, así de Naciones Unidas, como ya lo estamos como conociendo, como trabajan hoy en día, básicamente son 6 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Cada uno de estos órganos tiene funciones muy particulares que permiten que Naciones Unidas actúe en las distintas temáticas, siendo que, por ejemplo, la Asamblea General, digamos que es el órgano del cual depende tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y UNICEF. Es solamente por mencionar algunos de los programas en los cuales trabaja Naciones Unidas y que dependen directamente de la Asamblea General. El Consejo de Seguridad es el encargado, por ejemplo, de todas las decisiones sobre las cuales va a participar o no Naciones Unidas en un conflicto bélico, particularmente todo el tema que tiene que ver con mantenimiento de la paz, lo que conocemos como los cascos azules. Eso depende del Consejo de Seguridad. El Consejo Económico y Social es, digamos, como que el líder o el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Y la Secretaría tiene a su cargo la entidad que se encarga de todas las situaciones que tienen que ver con la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, que son mujeres, y de hecho ONU Mujeres es una de las últimas agencias creadas por Naciones Unidas, particularmente para el tema de la mujer. En esto de ser más incluyentes y de hacer referencia a una problemática del mundo que es el atender la violencia contra las mujeres, ha habido muchas instancias y personajes políticos que han hecho énfasis en la importancia de reconocer la participación de las mujeres y sobre todo el impacto diferenciado que existe de las guerras y de los conflictos bélicos en las mujeres. Hillary Clinton en su momento dijo atender el tema de mujeres es un acento de seguridad, porque evidentemente si le niegas a una mujer sus derechos, también eso genera inestabilidad en las naciones. El reconocimiento entonces del impacto diferenciado que existe en el conflicto bélico hacia las mujeres, niños y niñas, lo reconoció el Consejo de Seguridad con una resolución que se denomina como 1325 y fue aprobada en el año 2000. Y es considerada como la resolución que básicamente pone a nivel internacional la agenda de materia de género y mantenimiento de la paz. Entonces, es una resolución base para todo el tema de la agenda de mujer, paz y seguridad en el mundo, y reconoce que justo el atacar a una mujer es atacar a una comunidad, es muchas veces un instrumento de guerra en sí, y por lo tanto las afectaciones y las repercusiones que sufren las mujeres y las niñas es desproporcionada y son muchas veces muy diferenciadas de las que viven los hombres. Eso no quiere decir que no haya una afectación para el hombre, simplemente lo que quiere decir es que es muy distinta y muchas veces también genera impactos que no eran reconocidos y que incluso hoy en día no son tratados en la particularidad que eso implica. En ese sentido, esta resolución obliga a los estados a que la prevención, la capacitación y la participación de las mujeres sea esencial incluso también en los procesos de paz. Esto implica conocer que las mujeres, si bien son víctimas diferenciadas de los conflictos bélicos, también son participantes activas en general y consolidar la paz. De hecho, hay muchos estudios que reconocen que el involucramiento de las mujeres en todas las negociaciones de los conflictos bélicos tiene un impacto directo en cómo se atiende a las comunidades, cómo pueden lograr salir de esta situación de guerra y sostener las soluciones en el tiempo. Después de esta resolución, vinieron 9 más que analizan esta participación de las mujeres en los procesos de paz y que también
reconocen su función como negociadoras y también la participación de los jóvenes, porque la circunstancia que incluso podemos ver hoy en día también en México, que está, de hecho, es una de las temáticas que más se han escuchado en este año, es la participación de los jóvenes, por ejemplo, en conflictos en el país, ¿no? Con el crimen organizado. La inclusión de los jóvenes en estos conflictos también hace que la manera en la que se tengan que atender y resolver sea distinta. México ha tomado una posición muy particular con respecto a esta resolución, que fue, por un lado, atender la perspectiva de género en esta agenda de mujer, paz y seguridad como un tema prioritario. México formó parte del Consejo de Seguridad como un miembro no permanente. Apenas el año pasado fue su última inclusión y firmó lo que se conoce como un Plan Nacional de Acción, que básicamente es la manera en que los países determinan acciones específicas con las cuales van a llevar a cabo, materializar lo que es esta resolución. Una de las cosas que hizo México para hacer más efectiva y para demostrar que había un compromiso serio con la agenda de mujer en temas de paz y seguridad fue la implementación de una iniciativa que se conoce como la iniciativa ELSI. Este es un proyecto que se genera a través del interés de Canadá por impulsar la participación de mujeres en operaciones de paz de Naciones Unidas. A través de eso se generó un fondo que se conoce como el Fondo de la Iniciativa ELSI, que lo que busca es evaluar cuáles son las barreras que impiden la participación de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz. Implica que se lleva a cabo una metodología que permite recolectar información a través de distintas metodologías, básicamente encuestas y cuestionarios que se llevaron a cabo a las Fuerzas Armadas y a la policía. Se hicieron varios proyectos piloto, entre ellos en Ghana, Senegal, Uruguay y Zambia, con el propósito de que fueran distintos países con distintos contextos que permitieran tener una información mucho más enriquecedora de qué implica la participación de una mujer en una operación de paz. En México los resultados se publicaron el año pasado. La metodología implicó un análisis tanto de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal. Entre los resultados, voy a dejar de compartir. Lo que se encontró de manera genérica, que eso se vio en prácticamente todos los países en los que se ha implementado esta metodología, es que hay un enorme desconocimiento, por un lado, en el tema de las operaciones de paz, lo cual es algo que en México nos sorprende. En realidad, esa no es una temática con la que estemos familiarizados. Sin embargo, la participación de países en desarrollo o que tengan un interés de involucrarse más o de tener un peso a nivel internacional tiene cierta relevancia. Eso es algo que, por ejemplo, México ha buscado de manera activa, colocarse en temas a nivel internacional y entre los resultados se encuentra que pues evidentemente las secretarías no han contemplado la temática de género a suficiencia dentro de las propias instituciones. Aunque si bien es cierto que Sedena ha logrado muchos avances, por increíble que parezca, todavía hay mucho por hacer, particularmente en atender a las particulares, por ejemplo, de maternidad, diferenciación más allá de, por ejemplo, que haya baños de hombres y mujeres, pues a lo mejor incluso en la indumentaria. Particularmente en Naciones Unidas, cuando ya van a una operación de paz, en que haya un uniforme que sea adecuado, específico para el cuerpo, las necesidades de las mujeres. El tema de seguridad también, que haya estas opciones también de protección en caso de quejas y de realmente aplicar normativas de sanciones que permitan que no hayan casos tan comunes o recurrentes como de acoso, hostigamiento y demás. Y bueno, el hecho de que se hubiera obtenido un resultado de cuáles son estos obstáculos, pues lleva también implícito el que se lleven a cabo acciones que permitan corregirlos.
Entonces, el siguiente paso para México ya que tenemos este diagnóstico, que por cierto lo llevó a cabo la Universidad de las Américas Puebla, a su vez México pueda volver a solicitar participar en este fondo para que se financie ahora la implementación de cambios a raíz de estos resultados obtenidos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta temática está cobrando muchísimo interés también a nivel internacional por lo que implica el, el atender que una realidad que está viviendo el mundo es que los conflictos bélicos no solamente no están, digamos que no han dejado de existir y en realidad continúan. Si bien es cierto que vivimos uno de los momentos más pacíficos en el mundo, los conflictos bélicos continúan y requieren una participación y reconocimiento muy esencial de lo que implica ser mujer como víctima, pero también como parte actora en el cambio. Entonces, hasta aquí dejaré mi presentación. Muchas gracias, maestra. Pues tenemos varias preguntas de los asistentes tanto en Zoom como en Facebook, sobre todo en Facebook. Una pregunta pues interesante, ¿no? Pero antes de ir con las preguntas, creo que pues es siempre muy importante conocer las entrañas de cómo se originan las cosas, en este caso el origen de los derechos humanos, ¿no? Es muy interesante también escucharla en el sentido de que las guerras mundiales pues fueron los detonadores de todo este gran movimiento en el tema de los derechos humanos y la iniciativa que comenta 1325 que refiere el impacto que tiene la participación de la mujer en las operaciones de paz. Creo que es muy interesante y a veces nada más nos concentramos en temas dogmáticos más que en temas pragmáticos y esto que usted está comentando, pues en verdad que nos inunda de diversos cuestionamientos. La primera pregunta que le realizan dice lo siguiente. ¿Considera que los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ deberían ser reconocidos por la ONU? Bueno, sí son reconocidos. Justo como dije, la declaración deja de manera muy abierta el tema de los derechos humanos, en gran medida porque es un documento político y de hecho los derechos humanos son una cuestión también política. Y la manera en que nosotros entendemos los derechos humanos como México dista mucho de cómo la entienden en Asia, por ejemplo. Una de las cosas que en algún momento se ha debatido, de hecho se ha debatido ampliamente, por ejemplo, este tema de la mutilación femenina. Si nosotros contemplamos el derecho humano desde nuestra visión occidental, consideramos que eso es claramente violatorio de derechos humanos. Pero cuando se discute con comunidades, particularmente en África, para ellos es esencial para su entendimiento de lo que es estar en su comunidad. Entonces implica mucho trabajo, implica mucho tolerancia y mucho conocimiento también de la visión de los otros. Entonces, en ese sentido, si bien los derechos de la comunidad LGTB sí están contemplados, no hay una particularidad y una mención en específico en razón de que es que es como un poco como la Constitución, como todo cuerpo normativo, ¿no? Tienes una Constitución que te habla de una cosa genérica, pero para hablar en el detalle tienes que tener un cuerpo normativo específico para eso, ¿no? Entonces yo te diría que sí está reconocido, solamente no quizá con el detalle y las precisiones que a lo mejor implican más bien un cuerpo normativo específico. Muy bien. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta nos dicen, ¿qué opina de la efectividad del sistema interamericano de derechos humanos en la protección en la materia? ¿La efectividad en qué sentido? Bueno, imagino que es un poco amplia, pero el problema en general a nivel internacional en la protección de los derechos humanos es que para que un caso llegue a una corte, como la Corte Interamericana o la Corte de Justicia, tienen que pasar muchos procesos. Y esto es un poco como que el mal necesario del que siempre hablan con respecto a los abogados, ¿no? O sea, puedes llevar a cabo un juicio,
pero el tiempo de aquí en el que se desarrolle, en el que efectivamente tienes una resolución y que después de eso efectivamente logres materializarla, pasa mucho tiempo. Entonces eso es algo que adolece quizá el sistema, porque aparte no puedes llegar a la corte, a ninguna de las cortes, sin haber agotado antes los mecanismos nacionales. Entonces eso implica un desgaste político, financiero, jurídico, de bastante tiempo, ¿no? Y desgaste. Entonces, yo lo que te diría es, sí creo que es efectivo para lograr sus propósitos. El problema al que nos encontramos es que es un poco también como la declaración. No hay una manera de lograr que la resolución sea obligatoria necesariamente. O sea, es decir, no es vinculante en cuanto a que si un estado no atiende la resolución de la corte, eso implique inmediatamente una sanción. O sea, se generan sanciones políticas implica también un reconocimiento de la autoridad que representan las cortes. Entonces, yo lo que diría es, si bien sí tienen un efecto, porque por lo menos aquí en México las resoluciones de la corte son obligatorias, esto no implica que se resuelva en los tiempos que todas las víctimas requieren para haber salvaguardado sus derechos, ¿no? Y eso también implica que haya una voluntad política que las lleve a cabo. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si usted considera que la policía en México debe estar integrada más por mujeres que por hombres para tener mejores resultados en temas de seguridad. Sí, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, parte de los resultados que se obtuvieron con la iniciativa ELSI justo era la parte de integración de mujeres en las fuerzas de seguridad. Si bien en la parte militar, puedo decir que en realidad Sedena ha hecho una gran labor en la misma manera para incluir a más mujeres. Ahí creo que el tema no es tanto que no haya mujeres, sino que tenemos un techo de cristal. O sea, sí, todavía falta mucho liderazgo y mucho reconocimiento para las mujeres. Y en el cambio, en la parte policial, tenemos los dos problemas, tanto techo de cristal como pocas mujeres. Ahora, la realidad es que los procesos de selección son muy diferentes, sí son necesarios y sí creo que tienen un impacto diferenciado. De hecho, está comprobado el hecho de que haya una mayor presencia de mujeres en las áreas de seguridad genera también una mayor protección. ¿Por qué? Porque hay mujeres, o sea, es decir, las víctimas que son mujeres se sienten más cómodas hablando de ciertas cosas con mujeres que son médicas o policías. Muchas veces también el hecho de la manera en la que se vinculan las mujeres con las mujeres de seguridad, con las mujeres en comunidades, también permite conocer cosas que no se adquieren de manera natural con los hombres policías. ¿Por qué? Porque no se vinculan de la misma manera con las comunidades. Entonces, sí es un efecto totalmente diferenciador y sí, definitivamente tendría que haber más mujeres. Ok, muchas gracias. Nos preguntan también si México debería de tener una Corte Nacional de Derechos Humanos para su protección. Bueno, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien a lo mejor, yo diría aquí dos cosas. Por un lado, el acudir a ella también implica agotar los procedimientos judiciales. O sea, así como para la Corte Interamericana hay que acudir a todas las fuentes en México, para llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tienes que haber agotado instancias jurídicas, porque la comisión en sí no es un ente jurídico. Lo que sí es un hecho es que cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación, básicamente lo que está diciendo es, este caso se acredita una violación a un derecho humano, luego entonces esa resolución puede ser utilizada por la Suprema Corte o por los jueces para tomarla en cuenta en sus determinaciones. Es decir, si una persona se acusa o denuncia que fue torturado y se encuentra que en efecto hubo actos de parte de la autoridad que acreditan la probable comisión de un acto de tortura,
un juez puede tomar esa resolución y tomar medidas que sean una sanción en sí para personas en lo individual y para las instituciones. Entonces, si hay un efecto, si hay una resolución que pueda generar un cambio, sobre todo para las víctimas, y estas reparaciones que las víctimas obtienen no nada más se quedan en la resolución del juez, incluso muchas veces pueden a través de eso obtener una reparación que sea psicológica, material o de otro estilo. Ok, vamos a dar la oportunidad a los compañeros del Zoom. Nos pregunta Norma, ¿qué tanto se ha avanzado en cuanto a los derechos de menores para evitar la venta de niñas en sitios como Guerrero, Chiapas y Oaxaca? Bueno, tendrías que ser comisionada, ¿verdad? Para estos temas, para saber las cifras, pero no sé si tengas algún comentario al respecto. Fíjate que ahí lo más importante es el reconocer, número uno, en la actuación diferenciada que hace justamente el contar con policías y mujeres en las localidades y en las comunidades. Y por otro lado ahí es que es un tema que de hecho tiene que ver a nivel internacional, porque en realidad en ese tipo de particularidades estamos hablando de un tema de trata, ¿no? O un tema también de menores, que a nivel internacional eso implica una obligación para México para tener una actuación diferenciada. Hay tratados incluso celebrados por México en específico en esa situación. ¿Qué tanto se ha avanzado? Híjole, es una pregunta muy difícil porque yo te diría de manera personal que en realidad es una problemática que más bien ha aumentado. O sea, los índices son de hecho problemáticos a nivel mundial. Entonces, tendría que dejarlo así. Ok. Nos preguntan también si nos podría proporcionar una definición de derechos humanos que como abogados litigantes podamos utilizar en casos penales Una de, definición distinta. de derechos humanos, que pudiera servir más para casos de litigio penal. Pues es que mira, en general el tema, y tú eres el experto penalista, yo creo que podrías ahondar más en ese tema, pero en la misma Constitución, al reconocer los tratados, emplea nociones, ¿no? De derechos humanos y de definiciones que justo aluden no solamente a la declaración, pero sino a distintos tratados internacionales. Yo creo que ahí más bien serías un experto tú en decir a nivel penal cuál tendría que ser. Sí, bueno, en el tema de derechos humanos, pues tenemos el artículo primero constitucional, ¿verdad? Que Ujú. obliga a los jueces, bueno, no jueces, a todas las autoridades A todas las autoridades. respetarlo. Entonces yo creo que sería interesante distinguir entre el atributo y la prerrogativa, ¿no? El atributo es aquel que por el derecho natural se le da al hombre, como la vida, la libertad, ¿no? Y una prerrogativa ya es pues un derecho reconocido por un Estado con su territorio, su poder político, su población, como el tema del voto, ¿no? Que el voto, pues es un derecho humano para todas las personas, pero ya es una prerrogativa que da el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya para un abogado litigante, pues sería interesante pues, distinguir entre estos dos conceptos. Pero Ok, fíjate que tocaste dos temas bien interesantes. Por un lado, la parte del reconocimiento del Estado a los derechos humanos, porque eso es justo algo que se ha debatido a lo largo del desarrollo de los derechos humanos, como justamente em, el Estado en realidad solamente viene a enunciar algo que ya existe. Y es un debate que ha existido en el tema de los derechos humanos sobre si el derecho humano se lo conceden o si es un derecho natural, ¿no? O sea, si lo traemos todos. Entonces, creo que en esa parte México ha logrado hacer un enfático en el sentido de que no es meramente reconocimiento del Estado, sino que es más bien únicamente el materializar lo que ya traemos por el simple hecho de existir,
Y la otra que mencionaste, que me parece que también es relevante, es el tema de cómo los derechos humanos a raíz de la reforma en el 2011, como que viene desde el 2011 con el tema de las modificaciones a nivel penal, es justamente como todas las autoridades, sin importar el ámbito, es decir, no únicamente cuando hablamos de policías, sino cualquier autoridad está obligada a cumplir con los derechos humanos. Así sea una autoridad a nivel fiscal, administrativo, ¿no? De cualquier ámbito, todos están obligados a cumplir con los derechos humanos. Así es, muchas gracias, maestra. También nos preguntan si la iniciativa 1325 se aplica en México. Sí, el Plan Nacional de Acción que estableció México fue justamente un conjunto de acciones que buscan materializar esta resolución del Consejo de Seguridad del 1325, porque la resolución básicamente habla de una problemática y de reconocer cómo el efecto diferenciado hacia mujeres y niñas de los conflictos armados tienen que atenderse de maneras muy particulares. Entonces, el Plan Nacional de Acción es justo bajar esa normativa o ese señalamiento del Consejo de Seguridad con acciones específicas. Una de las acciones específicas fue justo llevar a cabo esta iniciativa del sí, pero hay otras más. Ok. Yo quiero retomar un poco una de las preguntas que le hicieron en relación a la existencia de una Corte de Derechos Humanos. ¿Mm? ¿Considerarías, comentabas que en el sistema interamericano de derechos humanos, pues la celeridad no es pues lo propio, ¿verdad? Del sistema. Tarda Ujú. bastante tiempo en que un asunto pase de la comisión a la Corte Interamericana. Ujú. ¿Crees que sería importante que en México existiera una Corte Nacional de Derechos Humanos que hiciera más corto el camino para la protección de estos derechos hacia las personas y que obviamente se contribuyera a la reparación de los daños causados? Pues es que justo una parte de la problemática del sistema judicial son justo los tiempos, ¿no? En la materia electoral es la única en la que yo conozco que los tiempos en realidad están sumamente acortados, porque la lógica es que no puede haber una vacante a nivel político, es decir, no puedes tener un estado sin gobernador, ¿no? De ahí que los tiempos sean sumamente rápidos. Em, lo que yo preguntaría más allá de tener esta corte específica de derechos humanos, porque en teoría eso hace la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces serían ellos los encargados Sí, sí. de aplicar los derechos humanos. Creo que más bien el tema sería si podríamos hablar de una diferenciación en la Corte como de temas de una índole por sobre de otra. ¿A qué me refiero? La Suprema Corte ve los derechos humanos, pero de todas las áreas, penal, financiera, fiscal, lo que sea, ¿no? Lo que sea que se implica una violación. Pero yo creo que los delitos que le duelen a la gente son los delitos que tienen que ver con el área penal, los delitos que tienen un impacto y que además también son visibles notoriamente, son los del ámbito penal. Entonces, quizá más bien habría que contemplar si esta corte podrá dedicarse exclusivamente a esos. ¿Qué delitos son los que más le duelen al país? Pues los que tienen que ver, obviamente, pues, secuestros, extorsiones, homicidios, que son los de incluso del catálogo enunciados en la Constitución como reconocidos como los más gravosos, ¿no? Ujú. Última pregunta, tal vez te meten problemas con esta pregunta, pero ¿qué opinas tú de la iniciativa que han referido algunos actores políticos de someter a votación la elección de jueces penales? Eh, Me parece que eso politiza su función. O sea, ya sabemos que al final del día, bueno, yo creo que todo en esta vida está politizado, pero creo que someterlos a una elección es también involucrarlos en dinámicas y son ajenas a su función jurídica, jurisdiccional. O sea, creo que no estoy segura que eso sea algo que abone a su labor. Y creo que eso en realidad podría ser en detrimento de la protección de las víctimas y de los ciudadanos. Em,
simplemente lo vemos con la selección de la Suprema Corte, ¿no? Los ministros a su vez también para nombrarlos tienen que llevar a cabo una función política. O sea, que diga que no, pues mentiría. Ahora imagínate que eso lo vas a bajar a todos, cada uno de los jueces. Me parece que sería distraerlos de su función. Muy bien, muchas gracias. Pues antes de terminar, compañeros, le quiero pedir a la maestra que nos dé un mensaje de fin de año, porque con esta ponencia terminamos el programa CISA Online el presente año. Ya retomaremos a partir de enero de 2024. Entonces, maestra, ¿algún mensaje que le quiera dar a nuestros escuchas, a nuestra comunidad, para que sean mejores personas y profesionistas? Pues fíjate que dado que estoy en el entendido de que no estamos hablando con profesionistas y estudiantes por igual, yo creo que lo relevante es que todos sigamos preparándonos, estudiándonos, porque al final los derechos humanos, como decía la presentación, están en constante evolución. Pero creo que como abogados, que entiendo que tu audiencia es mayoritariamente abogados, Sí. tenemos una obligación de continuar en esta discusión, en este análisis, y agradezco mucho que me hayas invitado y espero que pues no sea la última ocasión. No, hombre, será un gusto siempre tenerte aquí en el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Honrados que nos hayas compartido toda tu visión y experiencia. Y antes de terminar, compañeros, también les recordamos que este año sacamos una compilación que se llama Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, legislación para litigar, ¿no? En esta obra, pues lo que hacemos es juntar pues, los instrumentos más importantes para llevar asuntos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Que ustedes conozcan los artículos constitucionales que se reformaron en el año 2011, que ustedes encuentren los formularios para litigar en el sistema interamericano. Y bueno, que sea una obra pragmática para nosotros quienes nos dedicamos al litigio, ¿no? Esta obra la pueden encontrar en Mercado Libre, así la pueden ustedes buscar. Y bueno, pues ahí se las dejamos, espero que les sea de gran utilidad. Y maestra, pues nuevamente agradecerte tu tiempo, tus conocimientos, y bueno, pues esperamos próximamente el próximo año que nos acompañes nuevamente en una sesión de nuestro programa con algún otro tema relevante. Muchas gracias. ¿Eh? Felices fiestas para todos. Muchas gracias, compañeros. Pues Todas. que tengan felices fiestas, mucha salud y nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Luego. Bye.